Buenas, soy Emiliano Navarro, especialista en estadística para ciencias de la salud, y les doy la bienvenida a la tercera parte de la cápsula informativa sobre estadística descriptiva, donde vamos a ver los últimos conceptos relacionados con estadística univariada. Principalmente vamos a analizar los principales gráficos que se utilizan para representar las variables de acuerdo al tipo de variable que venimos viendo. ¿Cómo se reportan habitualmente las variables? Algo ya mencionamos en cápsulas anteriores, la media con el desvío estándar. La media también puede estar acompañada del valor mínimo máximo o del intervalo de confianza del 95%. Puede aparecer diferencia de medias y mediana con el rango intercuartílico o el rango 25, o el intervalo 25-75. Eso depende de los autores, depende de muchos factores. Simplemente acá vamos a ver cuáles son los gráficos más frecuentes y cuáles son las ventajas y las desventajas. Las variables categóricas es un poco más simple: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, o la frecuencia absoluta con su intervalo de confianza, o la relativa con su intervalo de confianza. También, por supuesto, pueden aparecer reportadas. Vamos a ver el primer gráfico. El primer gráfico es un gráfico que es muy común, que probablemente lo hayan visto en boletines informativos epidemiológicos, que es el gráfico de Tarta. Es muy fácil de interpretar. La sección o el área es proporcional a la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de la variable categórica. Son para solo variables categóricas. Y tiene ciertas desventajas. No es muy útil cuando hay demasiados niveles dentro de una categoría. Es muy difícil de ver cuando hay muchos niveles o hay niveles donde es muy baja la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En general no son buenos para transmitir información cuando la variable tiene una cierta jerarquía, con lo cual tiene algunas limitaciones también en cuanto a la relación espacio-información. Brinda información muy sencilla, es muy fácil, pero tiene ciertas desventajas. Se utiliza hoy en día, aunque un poco menos, en investigación. Luego tenemos los diagramas de barras, que también son muy frecuentes de ver en boletines informativos epidemiológicos. Las barras, la altura de la barra va a ser proporcional a la frecuencia absoluta, como es en el ejemplo que les estoy mostrando, o a la frecuencia relativa. Eso depende de cómo el autor o cada uno decida expresarlo. Y en el eje X se va a encontrar la variable categórica. También sirven para variables categóricas. Por supuesto, tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas es que es fácil de interpretar, es muy sencillo, es muy amigable y puede ser usado para varias categorías. Y hay ciertas variantes que son muy visualmente informativas, como las barras agrupadas o las barras apiladas. Pero bueno, no es tan útil cuando uno quiere mostrar una cierta tendencia o datos longitudinales, es decir, medidas repetidas. No digo que no sirvan, pero por ahí no son tan útiles como otro tipo de gráficos un poco más complejos. Y por supuesto, cuando hay muchísimos niveles dentro de una misma categoría, o cuando hay varias variables categóricas que uno quiere demostrar, la relación entre el espacio y la información se vuelve un poco menos eficiente. El histograma es otro de los gráficos muy frecuentes que se utilizan. Si bien uno a priori puede mirarlo y ser parecido a un diagrama de barra, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, la diferencia es que el histograma se usa para ver la distribución de variables numéricas, es decir, variables cuantitativas, por lo cual en el eje X se va a encontrar la variable cuantitativa, en este caso días de ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos, y en el eje Y se va a encontrar la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta o frecuencia relativa. En este caso les estoy mostrando la frecuencia absoluta, es decir, la altura de la barra está en relación a la frecuencia absoluta. Y tiene otra particularidad, de que en el eje X, si lo vemos bien de cerca, generalmente se grafican en rangos, es decir, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y así sucesivamente. Es decir, la primera barra, por ejemplo, tiene una altura de 13 pacientes que corresponden entre los días 0 a 2. Por supuesto, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que es el gráfico ideal
para ver la distribución de nuestros datos. Por supuesto, esto es fundamental es el primer paso para decidir si nuestros datos tienen una distribución simétrica o no la tienen. Se puede calcular, por supuesto, la cantidad total de datos utilizado para construir el gráfico. Si nosotros sumamos la cantidad de pacientes de acuerdo a la altura de la barra, podemos saber cuántos pacientes se utilizaron para hacer el gráfico, y en general es de fácil interpretación, es visualmente muy informativa sobre la distribución. Pero por supuesto, al tener los rangos definidos en el eje X, no podemos saber exactamente, por ejemplo, en este gráfico, cuántos pacientes solo tienen 0 días de ventilación mecánica o 1 día de ventilación mecánica, porque el rango es de 0 a 2. Si queremos expresar la distribución de 3 o más variables numéricas al mismo tiempo, bueno, puede ser que no sea tan informativo, y por supuesto no muestra una medida de tendencia central, si bien se puede agregar, por supuesto, luego con retoques en el gráfico. Inicialmente no muestra una medida de tendencia central, muestra la distribución en forma global. Tenemos otro gráfico que es muy utilizado en ciencias biomédicas, es sumamente importante e informativo, que es el gráfico de caja y bigotes. El gráfico de caja y bigotes grafica una caja, como bien lo dice la palabra, la definición. La base de la caja es el cuartil 1, el techo de la caja es el cuartil 3, y en el medio o la línea que se encuentra entre medio de esos cuartiles, mejor dicho, es la mediana, que es el cuartil número 2. ¿Sí? No se encuentra necesariamente siempre en el medio, eso depende de la distribución de nuestros datos. Y los bigotes representan el bigote superior y el bigote inferior, esas prolongaciones de las cajas que van hacia abajo y hacia arriba, los valores máximos no atípicos. Es decir, podemos tener valor máximo no atípico, valor mínimo no atípico, y también podemos tener valores atípicos que salen por fuera de esos bigotes. Bueno, hay diferentes fórmulas para calcular la altura de los bigotes, que la ven en la pantalla, y si un valor supera la fórmula del bigote superior o inferior, se grafica con un punto o con un asterisco. Eso corresponde a un valor atípico. Tiene ventajas, que se grafica una medida de tendencia central, que es la mediana, es muy visual, da información muy importante sobre la distribución de los datos y principalmente sobre la dispersión. No es exactamente igual que un histograma, pero es muy homólogo a un histograma. Si uno está entrenado en verlos, tranquilamente se puede imaginar un histograma que representa una caja un gráfico de caja y bigotes. Obviamente esto requiere cierto expertise, cierta familiarización con este tipo de gráficos, con lo cual se necesita un entrenamiento previo para realmente interpretarlo. Eso sería como una desventaja, y no muestra la cantidad de pacientes que fueron utilizados para crearlo, es decir, no sabemos cuántos pacientes tienen, aunque hay opciones de gráficos que se dibujan los puntos dentro de la caja y bigotes y se puede dar una idea, pero en general la versión clásica no muestra esos puntos. En resumen, no todos los gráficos se utilizan para expresar lo mismo, hay algunos que se prefieren de acuerdo a la distribución de los datos, hay otros gráficos que no vimos en esta píldora que son un poco más complejos, pero estos gráficos son el punto de partida para la interpretación y la selección de los gráficos en forma adecuada, acordándolo con nuestros gráficos. Siempre hay que pensar de cuál es el mensaje que quiero transmitir para elegir el gráfico más adecuado. Muchas gracias.